capítulo 5 de Efesios, y hoy comenzamos una corta serie sobre la plenitud del Espíritu, la llenura del Espíritu. O sea que nos encontramos en el versículo 18, pero vamos a leer desde el versículo 18 hasta el 21 de Efesios 5 en esta noche, que dice así: y no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. De esto hablamos ya varias veces, no vamos a cubrirlo otra vez. Sino, dice Pablo, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios Padre, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Vamos a orar. Padre, te pedimos que nos enseñes hoy en una manera significativa, especial, a través del estudio de esta porción tan preciosa. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como ustedes recordarán, estamos examinando la segunda parte de la epístola, que es la parte práctica, donde el apóstol Pablo nos ha estado hablando del andar cristiano o el caminar cristiano. Comienza esta sección, ustedes recordarán, en el capítulo 4, versículo 1, donde Pablo dice: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis o andéis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Los capítulos del 4 al 6 son los parámetros que definen el andar de acuerdo a nuestra vocación. Es el aspecto, esta es la parte práctica de la epístola. Y por supuesto, la clave de esta sección o de este andar cristiano se encuentra justamente en este versículo 18 del capítulo 5, donde dice Pablo: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. No sé si ustedes se darán cuenta, hermanos, que los capítulos del 4 al 5 realmente no tienen ningún sentido si este versículo no se encontrara en medio de ese pasaje. Es imposible andar en unidad, como hemos hablado, sin la energía del Espíritu. Es imposible andar en amor, de lo cual hablamos también, sin el Espíritu. No es posible andar en la luz o en luz sin el Espíritu. Está absolutamente fuera de nuestra capacidad y alcance andar en sabiduría, de lo cual también hablamos, sin el Espíritu Santo. Y por supuesto, como vamos a ver cuando entremos al capítulo 6, es absurdo tratar de enfrentarnos a las huestes espirituales de maldad sin el poder del Espíritu. Entonces, lo que estamos viendo en este corto versículo, que es vital para la vida cristiana, entender lo que el apóstol Pablo nos enseña en este versículo 18. En resumen, la vida cristiana, y lo hemos dicho tantas veces, de tantas maneras, es imposible, no difícil, imposible sin la energía, la dirección y el poder del Espíritu Santo. No se puede vivir. Cualquier tarea o esfuerzo o aún, escuche bien, ministerio, sin el Espíritu Santo, se convierte en una actividad carnal que por supuesto no tiene ningún impacto espiritual. Estamos echando manotadas al viento. Nos dice, ¿se acuerdan del Salmo 147, creo que es? Si Jehová o el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y eso se aplica también si el Espíritu Santo no está envuelto en lo que hacemos, en vano estamos trabajando. Entonces, la vida de Dios en nosotros por medio de su Espíritu, que comenzó en el nuevo nacimiento, es lo único que produce un andar digno. Lo único. Si no fuera así, aún los incrédulos, aquellas personas que no son regeneradas, podrían vivir dignamente, y sabemos que la Biblia categóricamente niega eso. Es imposible para una persona que no conoce a Dios vivir dignamente, de acuerdo a lo que Dios quiere. Es imposible. Recuerden lo que dice Pablo en Romanos 8. Romanos 8:7 dice: ya que la mente puesta en la carne, lo cual es la condición de toda persona no regenerada, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios,
porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. La mente de la persona sin Dios es una mente carnal. Vive en la carne, vive para la carne y es todo lo que hay en él. Y dice Pablo en el versículo 8, y los que están en la carne, hablando de los incrédulos, no regenerados, no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. No importa cuán buenos sean, no importa cuán religiosos sean, no importa lo que profesen. En la carne es imposible agradar a Dios. Entonces es vital entender el significado de andar en el Espíritu. Es obvio. Ahora, ¿qué quiere decir esto de ser lleno del Espíritu? Y antes de responder, repasemos brevemente lo que vimos hasta hoy. Ustedes recordarán en primer lugar que Pablo hace un contraste en este versículo entre lo que es andar en disolución bajo la influencia del alcohol y ser lleno del Espíritu. Pablo está hablando de un contraste. Y dijimos que la borrachera, ustedes recuerdan, embriagarse era el método que los paganos religiosos del día usaban, según ellos, para tener comunión con los dioses. Hablamos de eso. Y ellos pensaban que cuanto más borrachos se ponían, más acceso o mejor acceso tenían a las divinidades, a sus dioses paganos. Y el argumento del apóstol Pablo cuando dice no os embriaguéis, realmente no está hablando Pablo de un problema social, aunque hay implicaciones de emborracharse, implicaciones sociales. Pero Pablo tiene en mente más que un problema social, Pablo tiene en mente justamente este trasfondo pagano religioso, donde la gente se emborrachaba para tener acceso a los dioses. Y tenemos que recordar que, por supuesto, los efesios venían de esa cultura, habían sido expuestos a ese tipo de religión, y muchos de ellos posiblemente hasta habían practicado ese tipo de adoración pagana, emborrachándose para, de alguna manera, alcanzar, tener comunión o conciencia de comunión con los dioses. Entonces Pablo, eso es lo que, a eso se refiere, eso está detrás de este mandamiento, no embriagarse. El apóstol entonces está subrayando la distinción entre la experiencia pagana de la adoración, de lo cual, como dije, los efesios habían salido, o por lo menos estaban familiarizados con esto, y la comunión o la realidad cristiana de comunión y vida como hijos de Dios. Y el contraste es obvio y es muy, muy grande. Ahora examinemos el mandamiento. Vimos el contraste, ahora entremos al mandamiento en sí. No os embriaguéis, y el mandamiento es sino sed llenos del Espíritu Santo. Es un mandamiento, es importante para empezar a entender esto. En griego es un presente imperativo del verbo pleroo, que quiere decir llenar. No es una opción para el creyente ser lleno del Espíritu. Es un mandamiento. No es una sugerencia divina. Dios nos sugiere, y rara vez Dios nos da alguna opción a tomar su palabra. En su palabra de vez en cuando encontraremos alguna opción, pero Dios manda, Dios nos sugiere. Y por supuesto, cuando Él manda, no hay opciones, no hay alternativas. No podemos hacer negocios con Dios. Si Él dice algo y es un mandamiento, ¿qué nos toca hacer? Cumplir, obedecer. El mandamiento se encuentra en voz pasiva. Aquellos que han tomado clases de castellano, sintaxis, se acordarán tal vez que la voz pasiva es una voz, está la voz activa, la voz pasiva, y básicamente una manera literal de traducir este mandamiento, este imperativo, sería continuar siendo llenados o llenos. Como llenar algo, continuar en el proceso de ser llenos. La idea de la voz pasiva indica que nos sometemos a la acción del Espíritu Santo sobre nosotros. Es el Espíritu Santo que actúa sobre nosotros. Por supuesto, el Espíritu Santo solo actúa cuando voluntariamente nos sometemos a su control, como vamos a ver. Y el aspecto presente de este mandamiento indica que no podemos, escuche bien, no podemos depender de haber sido llenados en el pasado por el Espíritu Santo, haber sido controlados por Él,
ni podemos depender en una futura ocasión de otra vez experimentar el control del Espíritu Santo, sino que está hablando Pablo de algo que debemos continuamente estar siendo llenos del Espíritu. Es una acción continua, momento a momento, día a día. Y como ya dijimos en otras ocasiones, todo creyente, en todo momento del día, o estamos bajo el control del Espíritu, o la carne nos controla. ¿Me explico? O sea que es un mandamiento a continuar siendo llenos del Espíritu Santo. Continuamente, es algo continuo. Es preocupante notar o escuchar y darse cuenta que en el medio ambiente evangélico de hoy existe una tolerancia que la Biblia no permite en cuanto a creyentes que deciden de alguna manera vivir una vida corriente cristiana, una vida mediocre, sin tener ningún celo de santidad. Se acostumbran a vivir de cierta manera. Muchos cristianos se conforman con tener un credo cristiano, aún ortodoxo, en otras palabras, algunos creyentes creen como deben creer, pero realmente es una noción teológica del cristianismo sin una vida cristiana de vigor y celo de las cosas del Señor. Hay muchos cristianos que en ciertos pasajes y exhortaciones del Nuevo Testamento ni hacen mella en sus vidas. Por ejemplo, cuando Pablo dice en 2 Corintios 7:1, limpiémonos de toda inmundicia, toda contaminación de la carne, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué hacemos con ese pasaje? Muchos creyentes, eso a mí no me afecta. Otro pasaje como Filipenses 2:12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque es Dios el que causa en vosotros tanto el querer como el hacer. ¿Qué hacen estos creyentes que aceptan y se conforman con una vida mediocre? No ponen atención. Primera de Pedro 1:15 dice el apóstol, sed santos, así dice el Señor, sed santos porque yo soy santo. Entonces, algunos cristianos se conforman con ser cristianos carnales, dicen. Y se autodenominan cristianos carnales. Y lo aceptan como si fuera una categoría que Dios acepta normalmente. Al fin y al cabo no todos pueden ser espirituales. Y básicamente piensan en tres categorías. Nos hablan del hombre natural, por supuesto Pablo habla del hombre natural. 1 Corintios 2:14 nos dice que el hombre natural no entiende las cosas de Dios porque se han de discernir espiritualmente. No las entiende. Está bien. El hombre espiritual, dicen ellos, es la persona que ha alcanzado un alto grado de espiritualidad. Y después está la tercera categoría, que es el cristiano carnal. O sea, el que ha sido salvado del infierno, con lo cual él se conforma, por lo menos tiene seguro de que no va a pasar su eternidad en el infierno, pero quien se encuentra en un estado de carnalidad continua. Y estas personas dividen al ser humano en tres categorías. El natural, que es el no regenerado, el espiritual, que es el que ha obtenido un alto grado de santidad espiritual, y el del medio, o sea, el carnalón. Aquel que, así soy, ¿qué voy a hacer? Como dice el tango. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Soy carnal. Y aceptan eso como si fuera una categoría normal y aceptada en el Nuevo Testamento, lo cual no es correcto. No está bien. Dios no nos da una opción de vivir carnalmente y sentirnos cómodos en tal categoría. El señorío de Cristo sobre nuestras vidas no es opcional. Dios nos manda a ser llenos del Espíritu Santo y este es un mandamiento que Él da a todos sus hijos. El no ser lleno del Espíritu Santo es desobediencia y es una desobediencia flagrante. Más, yo diría que si el hábito de una persona es carnalidad y esa es su vida y se distingue por eso y nada más, tal persona no tiene derecho a llamarse hijo de Dios. Porque como ya vimos en Romanos 8,
los que viven según la carne, y Pablo está hablando de un hábito, no son creyentes. Romanos 8:4 dice, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros los creyentes, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El versículo 5 dice, porque los que viven conforme a la carne, escuche bien, ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ahora alguno de ustedes ya estará pensando, bueno, Henry, ¿qué acerca de los Corintios? 1 Corintios 3, que definitivamente Pablo los trata como carnales. Sí, Pablo sí habla de ellos, escuche lo que dice. Es posible caer en una conducta carnal, es posible tener reacciones carnales. Por supuesto que es posible. Pablo nos dice en 1 Corintios 3, así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pero un cristiano, aunque puede caer en actitudes carnales y puede tener reacciones carnales, un cristiano no puede vivir habitualmente en la carne. Porque si ese es el caso, si la característica de su vida es vivir en la carne, está revelando que es un inconverso. Es una persona que no conoce a Dios porque la mente puesta en la carne, como ya leímos, es muerte. Y la Biblia nos dice que el ser humano sin el Señor, sin la renovación del Espíritu, está muerto en delitos y pecados. Entonces, una persona que se caracteriza por desobediencia a Cristo, por una vida habitualmente carnal, no es de Él, no es de Cristo, no importa lo que Él o ella profese. Ustedes recuerdan que claro lo hace Primera de Juan. El apóstol Juan no habla a medias. El apóstol Juan, por ejemplo, nos dice en Primera de Juan 2:4, el que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. No me digas que sos creyente y no guardás los mandamientos del Señor. Porque tu vida se caracteriza por ser desobediente y te llamas carnal. ¿Sabes qué? Lo que dice Juan es que el tal es un mentiroso y no le conoce a Dios. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. Aquellos que somos obedientes, como patrón de vida, como hábito. Por supuesto que tenemos deslices. Por supuesto que tenemos momentos de carnalidad. Por supuesto que tenemos reacciones carnales. Pero en general, cuando vemos el patrón de vida de un creyente, no es una persona que vive en la carne. No vive en la carne. Primera de Juan, otra vez. Y esto lo tengo que leer porque es tan claro. Primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Se acuerdan? Aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste hablando de Cristo, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Fíjense el versículo 3. Todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Continúa en el versículo 4. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Escuche bien, Cristo vino a salvarnos de nuestros pecados, no vino a salvarnos en nuestros pecados. Vino a salvarnos de nuestros pecados. Llamaréis su nombre Jesús porque salvará a su pueblo de sus pecados, no en sus pecados o en el medio de sus pecados. El versículo 6 dice, todo aquel que permanece en Él, en Cristo, no peca. Todo el que peca ni le ha visto, ni le ha conocido. ¿Es claro eso? Blanco y negro. El que practica el pecado, dice Primera de Juan 3:8, es del diablo. Está hablando de un hábito. Juan obviamente sabe que los creyentes pecan,
Por eso dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Son los hijitos, son hijos de Dios. Pero si alguien ha pecado y no es el patrón de vida, es un pecado, ha caído en pecado, abogado tenemos para con el Padre. Él está hablando de los creyentes que pecan como accidente en su vida y aquellos que pecan como patrón de vida. Hay una gran diferencia. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado porque la simiente o la vida de Dios, la semilla de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y escuche el 10. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Qué hacemos con esos pasajes? ¿Ven? No podemos entonces concluir y decir que, bueno, existe una categoría de una persona que siempre vive en la carne. Si tal es el caso, entonces es un hijo del diablo, no es de Dios. Ahora, regresemos al pasaje a Efesios 5. ¿Qué exactamente quiere decir el mandamiento ser llenos del Espíritu? Bueno, muchos cristianos tienen la idea equivocada o ideas equivocadas en cuanto a la plenitud del Espíritu, la llenura del Espíritu. Tal vez sería bueno comenzar diciendo lo que no es ser lleno del Espíritu. Para muchos la plenitud del Espíritu, ya dije, se refiere a una experiencia esotérica y dramática en muchos casos, que resulta en manifestaciones eufóricas de todo tipo. Tales como tirarse al suelo, ser fulminados en el Espíritu, es una frase que a veces usan, expresarse en monosílabos. Le puse el acento en la sílaba equivocada, ¿no? Expresarse así en ruidos que son repetitivos y que son mal llamados lenguas, porque no son lenguas, son ruidos. El despliegue de emociones descontroladas, dicen que es una manifestación de ser lleno del Espíritu, danzar o reírse en el Espíritu, etcétera. Cada generación le agrega otras cosas. Hoy algunos dicen que las carcajadas en el Espíritu es una manifestación de tener la plenitud del Espíritu. ¿De dónde sacan estas cosas? Ni idea, porque no se encuentra. Uno empieza a buscar todo el Nuevo Testamento, no existe tal cosa. Bueno, entonces, estas experiencias definitivamente no son la plenitud del Espíritu, no revelan el ser lleno del Espíritu. ¿Ok? Eso no es. Otra cosa, en segundo lugar, la llenura del Espíritu no es el extremo opuesto. En otras palabras, ser lleno del Espíritu no es simplemente el tratar de hacer estoicamente lo que Dios quiere, pero en el poder de la carne. En otras palabras, no es una acción del hombre donde él simplemente espera que Dios apruebe su acción y ahí se mueve. En tercer lugar, el ser lleno del Espíritu no es equivalente a poseer el Espíritu Santo. Algunos creyentes piensan que ellos recibieron el Espíritu Santo como una experiencia post-salvífica, como una segunda obra de la gracia que llaman o plenitud del Espíritu o le llaman el bautismo del Espíritu. Algunos le dan el nombre equivocado a eso. Bueno, la Biblia nos enseña que todo creyente posee el Espíritu Santo desde el momento de la salvación. O sea, no hay creyentes en todo el Nuevo Testamento que sean hijos de Dios, creyentes en Cristo Jesús, sin el Espíritu Santo. Es una contradicción en términos. Decir que soy cristiano y no tengo el Espíritu de Cristo. Por eso Pablo dice en Romanos 8:9, dirigiéndose a los creyentes en Roma, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. ¿Se acuerdan? Y si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, o reside en vosotros. Y escuche lo que dice, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él, automático. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Entonces, todo creyente, todo cristiano, tiene el Espíritu del Señor residente en él. En el versículo 7 que ya leímos hace unos minutos, Pablo ya nos ha dicho que la mente carnal que caracteriza a una persona no salva,
es enemistad contra Dios, no se sujeta a Dios ni puede hacerlo. Entonces un cristiano tiene y posee residente en él al Espíritu Santo, al Espíritu de Cristo, y son dos términos que se usan intercambiablemente en el Nuevo Testamento: el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. El no tener el Espíritu Santo es equivalente entonces a no ser cristiano. Bueno. Aún ustedes recuerdan cuando Pablo se está dirigiéndose a los corintios, que ya vimos que tenían tendencias carnales, acciones carnales, en ciertos momentos demostraron pecaminosidad. Les dice a estos corintios, en 1 Corintios 12:13, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos, sin excepción, se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aun cuando el cristiano peca, eso no es una indicación que no posee el Espíritu Santo. Al contrario, no debemos pecar porque cuando pecamos ofendemos al Espíritu Santo, entristecemos al Espíritu Santo, apagamos el Espíritu. Huid de la fornicación, dice Pablo. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis, dice Pablo a los corintios, que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿No sabéis eso? Por supuesto que sabían. Que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Cuando pecamos como creyentes, eso es lo triste, eso es lo blasfemo, que estamos exponiendo al Espíritu Santo que reside en nosotros al pecado que estamos cometiendo, cualquiera que éste sea, ya sea en pensamiento, en palabra o en acción. Eso es lo triste. Pero el Espíritu Santo no es que nos deja ni nos abandona. El Espíritu Santo reside en Él y está con nosotros cuando estamos en el mismo o en la misma acción de pecar. Ahí está Él. Un cristiano puede entristecer al Espíritu Santo, Efesios 4:30, ya lo vimos, ¿no? No entristezcáis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. 1 Tesalonicenses 5:9 nos dice que podemos apagar el Espíritu Santo, apagar su control, apagar su influencia. No es que nos deja, pero el Espíritu Santo reside en el creyente. Entonces, el Espíritu Santo o la plenitud del Espíritu Santo no es que recibimos al Espíritu, es otra cosa. Ahora, la llenura del Espíritu Santo no es igual al bautismo del Espíritu, es otra cosa. Todo cristiano ha sido bautizado en el Espíritu, como ya leí hace un ratito. Por un Espíritu fuimos todos bautizados. Este es el ministerio del Espíritu. Ustedes recuerdan, el bautismo del Espíritu es el ministerio del Espíritu por el cual el Espíritu Santo nos introduce, nos hace formar parte del cuerpo de Cristo. Ese es su ministerio. De la iglesia. No es un ministerio reservado a algunos espirituales o personas muy santas o dedicadas o privilegiados de alguna manera. Todo creyente ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Y finalmente, la plenitud del Espíritu o la llenura del Espíritu no es equivalente a ser sellado con el Espíritu. Ese es otro ministerio del Espíritu. Nos dice Efesios 1:13, en él también vosotros, hablando de los creyentes en Éfeso, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Dios, en Cristo, con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces no es el equivalente a ser sellado. Escuche bien, en ningún momento o ninguna ocasión en el Nuevo Testamento se nos manda, escuche bien esto, a poseer el Espíritu, porque ya lo tenemos. No se nos manda a ser bautizados con el Espíritu, no se nos manda a ser sellados por el Espíritu. El único mandamiento en el Nuevo Testamento relacionado al ministerio del Espíritu es a ser llenos del Espíritu. Es el único mandamiento. Entonces, ¿qué significa esto de ser lleno? ¿Qué quiere decir llenar? Bueno, la palabra, la traducción de este verbo, pleroo,
por supuesto, expresa la idea de llenar, así como llenamos un vaso con líquido. Pero en tres ideas se enseñan a través de este verbo. La palabra pleró tiene la idea de llenar una vela de una barcaza, por ejemplo, con aire. Así como el viento sopla sobre las velas de un velero, una barca, y de tal manera empuja a esa barcaza en cierta dirección. Esa es la idea de llenar la vela con viento, con aire. Ser lleno del Espíritu Santo conlleva entonces la idea de ser movido por el Espíritu de Dios, así como el viento sopla sobre una vela y mueve una barcaza. Es una idea tal vez paralela a la que nos enseña Pedro, ustedes recuerdan, en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 21, donde Pedro nos dice que los hombres de Dios, hablando de los profetas y aquellos que han escrito la palabra de Dios, fueron impulsados por el Espíritu para escribir la palabra de Dios, para escribir lo que Dios les indicaba. 2 de Pedro 1, 21 lo pueden leer. Fueron impulsados por el Espíritu. Es una idea similar, llenar. A veces la palabra llenar también connota la idea de permear, de saturar. También se encuentra ahí. Pero en tercer lugar, y esta es la idea más sobresaliente del verbo llenar, es el concepto de control. Por ejemplo, cuando una persona está llena de alguna emoción, como sería ira, enojo, lo que sea, está siendo controlada en ese momento por esa emoción. Y lo vemos en pasajes, por ejemplo, en Juan 16, donde leemos en el versículo 5, cuando Jesús dice, pero ahora voy al que me envió. Ustedes recuerdan, le está hablando a los discípulos, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, la misma palabra. En ese momento estaban siendo controlados por tristeza. Las otras emociones quedaron a un lado. Estaban siendo dominados, controlados en ese momento por tristeza. Lucas 5:26, leemos esto. Y el asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios y se llenaron de temor, diciendo, hoy hemos visto cosas extraordinarias. Este grupo de personas estaban llenas de temor. Les dominaba ese sentimiento. Estaban siendo controlados por el temor. En Lucas 6:11, otra emoción que aquí se menciona, y aquí estos son los fariseos y escribas. Cuando Jesús o Lucas dice, ellos se llenaron de ira y discutían entre sí qué podrían hacerle a Jesús. Estaban llenos de ira, estaban controlados por la ira. Entonces, el ser lleno del Espíritu básicamente quiere decir ser controlado por el Espíritu. De tal manera que otros impulsos, otras influencias quedan a un lado o son eliminadas. Hasta que el Espíritu Santo nos llene o controle, realmente no podemos ser usados por Él. No podemos ser usados por Él hasta que Él nos llene. Es como la ilustración del guante y la mano. Un guante por sí solo no puede hacer nada, ¿no es cierto? Hasta que esté lleno, usando esa imagen, hasta que esté lleno o controlado por la mano. Un guante solo no sirve para nada. Tiene que estar controlado por la mano. Y de esa manera entonces va a llevar a cabo la tarea que la mano le manda hacer. Un guante solo no puede hacer nada. De la misma manera entonces nosotros no servimos para nada, no servimos para ninguna tarea espiritual, a menos, por lo menos tareas que tengan impacto espiritual, a menos que el Espíritu Santo nos llene y nos use. Nosotros somos guantes en las manos del Señor, es todo. El Espíritu Santo es el que hace la tarea a través de nosotros. Entonces, en este pasaje, Pablo nos dice que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para ser espiritualmente eficaces. Para ser espiritualmente eficaces. Andar dignamente, andar en la luz, andar en amor, andar en unidad, andar en sabiduría y todas estas características de una vida cristiana de las cuales hablamos en las semanas anteriores.
Por eso la llenura del Espíritu Santo es clave de entender. No podemos funcionar, no podemos llevar a cabo todas estas cosas con impacto espiritual sin el Espíritu Santo. Es absolutamente imposible. En el Nuevo Testamento, cuando Dios llama a alguien para su servicio, para algún ministerio particular, tal persona es llena del Espíritu Santo. Aún para tareas que uno diría, bueno, no son las ministerios más sobresalientes, Dios escoge a personas llenas del Espíritu Santo. ¿Ustedes recuerdan la primera iglesia, Jerusalén? Estamos en el capítulo 6. Había una necesidad de servir mesas y servir a las viudas no solo de las palestinas, sino las viudas de todos los judíos que habían venido a Jerusalén. Y leemos estas palabras. Entonces los 12, los discípulos, los apóstoles, convocaron a la congregación de los discípulos, hablando de todos los creyentes, y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo, para que lleven y sabiduría a quienes podamos encargar esta tarea. Fíjense que es interesante que aún las tareas de ministerio que consideraríamos como no tan importantes, Dios dice, para llevar a cabo una tarea espiritual en el ministerio de la iglesia, tal persona tiene que ser lleno del Espíritu. ¿Ven? Así que no importa qué ministerio le dio al Señor a usted. Esté seguro que usted lleva a cabo esa tarea ministerial lleno del Espíritu Santo. Porque si no, es como dar manotazos al viento. No va a haber impacto, no va a haber efecto. Pensamos que la tarea de enseñar, bueno, eso sí, enseñar uno tiene que estar lleno del Espíritu, pero otras cositas. No. Cuando Dios nos llama a ministerio, cualquiera que éste sea, tal persona debe ser llena del Espíritu o no hay impacto, no hay eficiencia, no es eficaz. Uno de estos hombres que fue elegido, ustedes recuerdan, su nombre fue Esteban, el primer mártir de la iglesia. Y notamos, por ejemplo, que en el versículo 55 del capítulo 7, este Esteban, quien era lleno de fe y del Espíritu Santo, aún al borde del martirio, mantiene su vista en Dios y no en la tragedia que le rodeaba porque estaba lleno del Espíritu. Noten lo que dice el versículo 55. Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y leemos en el versículo 59, y mientras le apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. La llenura del Espíritu Santo le permitió a este Esteban, aún en el medio de esas circunstancias totalmente negativas y realmente abrumadoras, circunstancias que al borde de la muerte, siendo apedreado mientras las piedras venían, lleno del Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo, tiene la presencia de decir, Señor, perdónales, no tomes en cuenta ese pecado. ¿Qué persona puede reaccionar así si no está siendo controlada por el Espíritu Santo? Hasta el momento de su muerte, manifestó la plenitud del Espíritu. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo es un mandamiento para todo creyente. La pregunta es, ¿cómo es que puedo ser lleno? Bueno, ¿cómo es que llegamos a obtener la plenitud? Y estamos llegando ya a una dirección que nos interesa mucho. Bueno, no es orando, no es rogando a Dios que nos llene del Espíritu Santo, porque si Dios me manda a hacerlo, quiere decir que ya tengo los recursos necesarios para cumplir ese mandamiento. No vemos en ningún momento que Dios me invita o me mueve o me pide que yo ore pidiendo que de alguna manera sea lleno del Espíritu Santo. No es que me voy a sentar en una esquina, en mi cuarto y voy a esperar que de alguna manera, ¡paz!, Dios me pegue
me fulmine con su espíritu y ¡zas! Ahí sí ya estoy lleno del espíritu. Por supuesto que tiene que ver con dedicación, obediencia, confesión de pecado, entrega al Señor, etc. Pero hay un pasaje paralelo, que lo hemos visto en otras ocasiones, que quiero mencionárselos y leerlo. Me refiero a Colosenses 3. Colosenses 3, 16 al 25, que dice, comenzando con el 16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos, amonestándoos unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Noten el pasaje en Efesios 5, sed llenos del Espíritu, versículo 18 al final, versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cantos espirituales, cantando y alabando en vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Noten lo siguiente. Los resultados son los mismos en ambos pasajes. El mandamiento es distinto. El mandamiento es, en Efesios 5, ser llenos del Espíritu Santo. El mandamiento es, en Colosenses 3, que la palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia. Distintos mandamientos que son paralelos, con resultados iguales. Lo que inmediatamente notamos entonces es que la llenura del Espíritu Santo no es, en primer lugar, una experiencia mística, no es algo esotérico, no es algo que me lleva a reacciones frenéticas, sino que es lo mismo de estar saturado con la palabra de Cristo. Fíjense, es tomar la palabra de Cristo, que es la palabra de Dios, y permitir que ésta me controle. Estamos hablando entonces de obediencia a la palabra de Dios. Ser llenos del Espíritu Santo es vivir consciente, o conscientemente mejor, en obediencia al Señor Jesucristo, quien revela su voluntad en su palabra, la cual es la palabra del Dios mismo. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús, por ejemplo, en varias ocasiones en el Evangelio según San Juan, Cristo habla de que sus palabras no son de Él, sino que son del Padre? Por ejemplo, creo que es en 17:8 de Juan, en su oración intercesora por los discípulos, dice, Padre, les he dado las palabras que tú me diste. O sea, las palabras de Jesús. También en el capítulo 12 de Juan, el versículo 48 y 49, nos habla de que el Señor Jesús hablaba las palabras que Dios Padre le daba. Entonces, cuando hablamos de la palabra de Cristo, o hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de dos conceptos similares, paralelos. Por supuesto, Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es Dios encarnado. Posiblemente la mejor analogía bíblica de este control del Espíritu en mi vida, o en la vida de todo creyente, por medio de la palabra de Cristo, es la idea de caminar o andar en el Espíritu, trayendo toda acción, todo pensamiento, toda decisión bajo el control del Espíritu de Dios. Ustedes recuerdan que Pablo dice que existe una lucha en nosotros, una lucha continua. Habla de esta lucha en Romanos capítulo 7. Particularmente el versículo 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente, y me hace prisionero a la ley del pecado que está en mis miembros. Esta es una realidad inescapable mientras estemos en esta vasija de carne que Pablo llama este cuerpo de muerte en el versículo 24. O sea que tenemos esa lucha entre lo que la carne pide y lo que mi mente espiritual me indica. ¿Cómo es que obtenemos victoria? Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro de tal manera que no podéis hacer lo que deseáis. ¿Cómo es que andamos en el Espíritu? Permitiendo que Él nos controle. Escuche bien, cuando voluntariamente nos exponemos a la palabra de Cristo, a la palabra de Dios, y
la obedecemos. En otras palabras, estamos diciendo que nos exponemos a este libro y obedecemos este libro. Esta, mi hermano o hermana, no es una experiencia mística por la cual debemos rogar y pedir, latigándonos y de alguna manera haciendo penitencias o algo así para recibir la plenitud del Espíritu. Esta es una entrega voluntaria y obediente a lo que Dios ya ha provisto, su verdad revelada en Cristo, en su palabra escrita. Eso es andar en el Espíritu. Y los resultados van a ser los resultados que leímos tanto en Efesios 5:19 en adelante como Colosenses 16 en adelante. Colosenses 3:16 en adelante. La próxima semana continuaremos hablando de la plenitud del Espíritu. Esta es simplemente una introducción. La próxima semana continuamos en este estudio y espero que como resultado de él realmente seamos animados a ser creyentes que andamos dignos de nuestra vocación. Por algún tiempo en el pasado yo recuerdo haber tenido una lucha de tratar de entender lo que esto significa, porque tenía esa idea equivocada de que era algo medio misticón, algo medio raro, que algunos se encontraban, otros no, y he aprendido que andar en el Espíritu es justamente andar en obediencia a lo que Él revela en su palabra. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por esta noche, por este breve estudio, meditación en tu palabra sobre este mandamiento tan vital en nuestra vida, ser llenos del Espíritu Santo. Padre, ayúdanos a vivir bajo el control de tu Espíritu. Sabemos que ese control, Padre, es equivalente a ser obedientes a la palabra de Cristo. Permite que tu palabra habite en abundancia en nosotros y al meditar en ella, al pensar en ella, que las decisiones que tomemos, las acciones que hagamos, los pensamientos que tengamos sean dirigidos, controlados por esa palabra revelada de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por habernos dejado tu palabra escrita. Te alabamos en esta noche. Bendice, sella en cada corazón esta instrucción, lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.